Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 24 de febrero del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El origen del conflicto en la tierra. Lo primero que quiero mencionar es que, si bien es cierto, ahora existe el mal en esta tierra y ya estamos inmersos en el conflicto, no es por causa de Dios. No debemos pensar que Dios es el causante de ello, no es el creador de ello. El Señor realizó una creación excelente, perfecta, sin mancha de pecado. La Biblia lo dice con toda claridad y con todas las letras. Todo era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y con ello podemos descartar que el Señor haya creado el mal, ya que cuando termina la creación, su creación, declara que todo era bueno en gran manera. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo se originó el conflicto en esta tierra? Y respecto a esto, también la Biblia es bien clara. Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos la triste y desafortunada respuesta del origen del mal, del origen del pecado y, como consecuencia, el origen del conflicto aquí en esta tierra. El contexto de la serpiente lo encontramos en Apocalipsis 12, donde hace una clara referencia respecto a la serpiente que le había hablado a Eva y que le dijo mentiras respecto de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo, Satanás, el engañador, el enemigo. La primera intención del diablo de hablarle a Eva era meterle la duda, y vaya que lo logró. Hizo dudar terriblemente a Eva de lo que Dios le había dicho. Y una vez que Eva había caído en el terreno de la duda, el enemigo se lanza a contradecir abiertamente a Dios y le dice a Eva: es mentira lo que Dios te dijo, porque no moriréis, no vas a morir. El gran dilema de Eva ahora era en quién creer. Estaba dudando fuertemente de si lo que Dios dijo era verdad. Estaba infatuada con las declaraciones de Satanás, que fueron tan fuertes que dudó de Dios. Eva estaba luchando si realmente Dios era digno de confianza, si realmente se podía confiar en él. Pero esta actitud iba mucho más allá. Estaba de por medio el amor de Dios, porque si no puedes confiar en Dios, tampoco puedes amarlo. Y el enemigo estaba logrando sus propósitos. Y una vez que Eva peca, es ahí donde se desata el conflicto. Y es precisamente en ese momento cuando el Señor pronuncia la primera promesa profética mesiánica. Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Aquí vemos que el conflicto se ha iniciado en la tierra, en esta tierra, y de ahí en adelante el enemigo atacará constantemente para impedir que la simiente de la mujer llegue a nacer a esta tierra, y va a intensificar el conflicto ferozmente. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor de Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter, en designios, pero el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios era Cristo Jesús. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre, y eso le molestaba terriblemente al enemigo. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Un misterio que no puede explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Caen en la incredulidad, en el escepticismo. Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida, y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado, y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque solo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada. Repito, habían caído en el escepticismo, y no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo divino y de sus hechos llenos de amor y de verdad. Eso no se puede refutar. Queridos amigos y hermanos, la historia del origen del conflicto en esta tierra es trágica, pero el Señor abrió un camino de esperanza que ya tenía contemplado, y que es una gran bendición para el ser humano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.